Hola a todos, un gran placer y es un honor para mí la invitación que me ha hecho Diseño Venezuela para la inauguración de su página web. Eh, Quiero mencionar, hacer algunas menciones, digamos, eh, palabras. Yo tengo conociendo a Elina Urbaneja desde hace aproximadamente unos 8 o 9 años. Elina Urbaneja es una periodista que ha estado, digamos, muy atenta a lo que es el mundo del diseño en general en Venezuela. Sí, ha sido una comunicadora sobre lo que se está haciendo de diseño en Venezuela. Y de verdad que es interesante que Elina Urbaneja y su equipo también de trabajo, sus partners de trabajo, estén llevando a cabo estas iniciativas. Mi nombre es Juan Carlos Chávez Colmenares. He sido profesor, investigador también y consultor en áreas de tecnología, de diseño de productos. También soy escritor, he trabajado o escrito como coautor en 2 libros, un libro de equipos biomédicos con el doctor Julio Valdivia, con quien trabajé en un proyecto para la NASA, y un proyecto en el tema de gestión del aprendizaje o pensamiento crítico, que tiene que ver con esa formación del individuo de forma autónoma. Yo he tenido una formación autónoma en mi saber, en todo lo que es el tema metodológico, todo el tema a través de mi formación profesional como ingeniero de diseño. He tenido una formación autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que he tenido instrumentos y herramientas que me han permitido desarrollar una formación autónoma. Para mí la metodología es la columna vertebral de toda la red neuronal del diseño. Como redes semánticas, entiendo lo que es el concepto de las redes semánticas del conocimiento. Todo proceso de diseño pertenece a una red semántica de conocimientos, surge de esas redes, se desarrolla en función a variables y a categorías, y que luego la conjugación de todas ellas, efectivamente, se desarrollan los conceptos del aprendizaje. Así que cada proyecto que he trabajado desde la aplicación metodológica me ha llevado a un conocimiento. No es solo un proyecto de aplicación viable y factible, sino que aprovecho por medio de estos proyectos y aplicación metodológica de aprender, de incluso reaprender, porque puedo y hago evaluación de mis conocimientos anteriores para darme cuenta lo que necesito para ir al siguiente escalafón del conocimiento. Los ingenieros son tan eficientes porque ellos aplican métodos para la solución de problemas. La ingeniería de métodos tiene un enunciado en que si ese método no existe, ¿verdad? No está el método presente, entonces lo inventamos. Digamos que de una forma empírica, yo estaba haciendo ingeniería en métodos. Yo no sabía qué era la ingeniería de métodos hasta que comencé a dar clases de ingeniería industrial. La ingeniería de métodos tiene 3 principios. Hay 3 principios básicos de la ingeniería de métodos que consideran los ingenieros que es fundamental y tenerlo claro. Uno es la entrada, uno es el proceso y uno es la salida. Así, una entrada tiene que ser óptima, información que no sea chatarra, información que sea útil para el proyecto. De un proyecto va a depender de la calidad de la entrada de la información del proyecto. Entonces, es muy importante para mí, incluso en las partes más fuertes del proyecto, es esa parte de la entrada del por qué. Esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesito saber esto? ¿Por qué tengo que aplicar estos principios? ¿Por qué tengo que entender esta teoría para poder entonces entender la necesidad y el problema? ¿De dónde se origina el problema? ¿De dónde se origina la necesidad? ¿Cuáles son las fuentes, los aspectos históricos? ¿Cuáles son las motivaciones? E incluso los antecedentes. Esa es una de las partes súper interesantes en la área de investigación de ingeniería, que son los antecedentes. Entonces, entender la causa, no lo digo como problema, sino entender la causa que me va a permitir a mí, ¿verdad? O los insumos, las entradas que me va a permitir a mí desarrollar entonces un proceso digestivo, tomando la analogía como parte de un proceso. Eso va a hacer que mi proceso vaya a ser óptimo. Una entrada, un proceso y una salida.
tienen unas variables, y estas las vamos a ver aquí. Aquí están las variables. Estas son las que yo le digo las variables de la máquina o las piezas de la máquina. Esto es una gran máquina. ¿Por qué yo le digo máquina? Porque tú puedes desarrollar engranajes que tú necesitas para que se mueva la máquina o tomar los existentes, que son los que yo presento aquí en este momento, para que tú puedas poner en movimiento esta máquina creativa. Es una máquina, yo cuando digo máquina creativa, yo digo máquina lógica creativa, es una máquina mental intelectual que efectivamente se va a transformar en un producto. ¿Dónde está o dónde se enlaza los aspectos totales del diseño? En la área de insumo. Yo pienso que todas las carreras o todas las áreas profesionales están muy enlazadas en esta parte. En el proceso es donde cambia, porque el fin, que es el producto final, tiene una variable muy diferente. Pero el insumo es muy parecido. El proceso del insumo es muy parecido. Les comparto. ¿La necesidad es igual en todos los campos del diseño? Sí, porque hay un usuario, hay un cliente. Entonces las necesidades en ese aspecto son muy parecidas. Lo que va a cambiar efectivamente son los resultados, lo que hablamos del producto. Entonces, tener una visión general del proyecto para todos es igual. Es un aspecto muy importante tener claro. Un estudio de mercado. Yo he visto, y comparto con ustedes, he visto publicaciones a veces en Facebook que presentan logos y los estudiantes o no sé, estos profesionales piden, por favor, me gustaría una evaluación de sus logos, de este logo que estoy presentando, cuál les gusta, de repente ponen una propuesta, la propuesta anterior que tenía el cliente con la nueva, o ponen 4 propuestas. Entonces me ha llamado mucho la atención que la gran mayoría de los que participan es muy acertado lo que dicen, porque algunos dicen, no, mira la tipografía, el color, perdón, la tipografía, el color, mira, no, hoy en día no se hace difuminado, no se utilizan líneas tan marcadas, la tendencia es para esto. Entonces, en el aspecto técnico, es interesante porque estamos hablando del proceso de cómo desarrolló. Pero si vamos un poco más atrás y analizamos el insumo, el estudio o ese aspecto de analizar qué está pasando, qué sucedió, qué herramientas consideró, qué colores consideró, cuál fue el contexto que consideró para el usuario. A veces veo que hay fallas ahí. Yo no soy diseñador gráfico, por lo tanto yo no doy un aporte y no, digamos, no menciono absolutamente si el logo es bonito o no lo es, o es atractivo, cumple o no su función, sino que en la oportunidad que he tenido, he compartido más en la parte de la fase de estudio, donde menciono es la necesidad, mi usuario y mis consumidores. Así, si eso está claro, ok, podríamos entonces hablar del contexto del producto que se está ofreciendo o del servicio que se está ofreciendo. Y después, si tenemos claro ese contexto, que no solamente un contexto físico, sino un contexto también sensorial, ahí entra semiótica, entender los principios de semiótica, podemos hablar de los antecedentes. Para mí esto es una de las partes súper interesantes, porque en el diseño industrial los antecedentes son los productos que hay en el mercado. No necesariamente, si yo estoy diseñando algo completamente nuevo, que es inédito, no tengo un antecedente, pero sí puedo tener antecedentes de ciertas funciones técnicas o características que me van a ayudar efectivamente a solucionar un aspecto técnico o funcional que me va a servir para la nueva propuesta. Entonces, y en antecedentes, una de las cosas que he visto que en el diseño gráfico hay una gran cantidad de antecedentes súper interesantes. Yo le comentaba a esta persona, ¿por qué no vas a los anaqueles de productos para que tú puedas ver ciertos patrones de consumo? Incluso existen todo lo que es en el neuromarketing, hablan sobre esos principios, sobre por qué por qué los productos de belleza o los empaques de productos de belleza son tan llamativos, tienen tantas formas orgánicas y tan llenas de colores y de explosivas formas y todo, pero cuando tú ves a los productos masculinos, tú ves un producto más sobrio, colores oscuros, elementos de letras más grandes o brillantes, con movimientos más sobrios, de líneas más rectas. Cuando tú analizas eso, es interesante, eso es un antecedente, poder ver si el producto que tú estás desarrollando, a qué sector, a qué mercado va, a qué mercado se dirige, tú puedes entonces entender aplicar estos principios de la ingeniería de métodos para tu desarrollo de tu producto gráfico.
Y esta persona le gustó muchísimo, mucho le gustó la idea, incluso se sintió muy agradecido porque sintió que no era una ofensa, porque a veces noto mucho los mensajes que son ofensivos, se atacan entre todos y no veo realmente el aporte. No, eso de crítica constructiva, por favor, les voy a decir algo, eso es bullshit, así, eso es paja. La crítica constructiva no es crítica constructiva, eso no existe, así, epistemológicamente eso está mal dicho, o mal, la expresión no es la adecuada. Yo pienso que tiene que haber es un pensamiento crítico. Vamos a verlo desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento metodológico. ¿Qué nos dice o nos indica el proceso metodológico y cuáles serían los mejores caminos o los mejores métodos para solucionar para solucionar esa necesidad o ese problema? Todo problema se resuelve desde una pregunta. Cada actividad, mejor dicho, cada acción tiene una actividad. Y esa actividad, para yo ejecutarla, yo me hago una pregunta: ¿qué debo de saber? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los aspectos teóricos que yo necesito entender? Vamos a hablar un ejemplo en la parte gráfica, los aspectos teóricos del color, los aspectos teóricos sensoriales, los aspectos teóricos emocionales de las formas, las líneas, los colores, los contextos. Y después puedo seguir haciendo así. Lo que yo me baso es en tomar en las categorías del por qué, la causa del problema y desarrollar las preguntas que están ahí. Definir el problema. Ustedes miren, si se dan cuenta, solamente la fase de definición del problema, hay alrededor de casi 12, 13 preguntas que tengo que, porque el problema no es qué es el problema, sino que hay subpreguntas al problema. ¿Qué sé sobre el problema? Así, a veces, no, sí, tenemos un problema, pero ¿qué realmente yo sé del problema? Yo sé qué realmente está pasando, así, ¿qué sé yo realmente del problema? ¿Y por qué se genera ese problema? Miren la pregunta: ¿qué sé sobre el problema? Que es como significado. ¿Y por qué se genera ese problema? Es una causa. Son dos categorías totalmente diferentes. Entonces, esto es lo que es pensamiento crítico. Cuando tú vas a analizar, a autoevaluar tu propio proyecto, tú no lo haces por los otros, tú lo haces ya con una estructura que te permite acceder a lo que se llama autoconocimiento. Esto es un proceso de autoconocimiento, autoevaluación, autoanálisis. Y entramos a un ejemplo aquí muy sencillo. Yo cuando entré en este proyecto, ya el proyecto estaba avanzado. Esto era un proyecto para un equipo para detectar úlceras por presión. Les comento, el 40% de la población después digamos, perdón, 40% de los casos clínicos luego de un postoperatorio de intervención quirúrgica complejas, hablo, que esto no es pacientes convencionales, no, sino son pacientes especiales en UCI o en estado de reposo que tienen que estar mucho tiempo en una cama. El problema es que 40% de estos pacientes mueren por las úlceras. Así, salen de un problema y por la presión del cuerpo que no le llega el suficiente oxígeno en esa zona, digamos, de la epidermis o de la, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre en términos, la célula, cuando la célula no llega oxígeno, esta muere. Ellos detectaron ese problema y se dieron cuenta que los equipos existentes no son funcionales, y ellos lo que hicieron fue desarrollar un software de Machine Learning, inteligencia artificial, y tomar cámaras, digamos, cámaras termográficas para detectar las temperaturas donde la piel está muerta, no hay oxigenación, es frío, no es caliente. Entonces, digamos, querían desarrollar el software. Estaban viendo unas pruebas ustedes de termografía a mano derecha y iban a comprar un celular con una cámara en ese momento, cuando ese celular era algo más costoso y todo ese equipo costaba $3,000. Efectivamente, yo entro, yo hago un análisis de todo el problema utilizando la metodología anterior y determiné que podemos hacer esto de forma más económica y más portable y no tener que utilizar un tremendo celular donde una clínica, un ambulatorio de una zona rural o una zona humilde o un hospital que no tiene los recursos, porque tener un solo equipo de eso, un solo celular, podrían extraviarse o robarse. Planteo, después de toda mi investigación de entender el problema, las necesidades,
porque no solamente era un problema con el médico, con la enfermera, sino que también era un problema interno de la empresa que estaba desarrollando esto. Sí, estaban desarrollando algo demasiado costoso. Entonces se dan cuenta que hay muchos tipos de problemas, variables, valores y escalas de problemas. Yo planteo y siento al estudiante que está desarrollando este software, le digo, pero ¿por qué no lo hacemos portable? Búscame todos los costos de las piezas y partes de lo mínimo viable que se necesita para hacerlo portable, y eso fue lo que hicimos y encontramos algo bien interesante. El equipo con el software y todo podría costar $3,000 a $3,500. Bueno, este prototipo con estas piezas que ustedes vieron anteriormente podía fabricarse en $400 con la impresora, con la impresión 3D incluida. Claro, no impresión 3D, pero digamos que un costo de un prototipo por $400 con impresión 3D y que funcione, era un costo muy notable. Quiere decir que cuando el proyecto se escale a una producción industrial, a una producción ya tecnológica con las tarjetas propias, o el diseño de las tarjetas propias y sus elementos propios, efectivamente no iba a costar $400, iba a costar mucho menos. Entonces, digamos, y ahí es donde viene algo muy importante, cuando ya definimos el problema, definimos las soluciones, definimos, incluso hicimos análisis antecedente, yo desarmé equipos, cortamos, pegamos, pistolas de código de barra, de ahí nace el brief. Es una lista pequeña, muy sencilla de lo que debe de tener tu producto. Realmente son unas 4 o 5 páginas que pueden salir a nivel de diseño de producto. El diseño gráfico puede ser esto bastante más resumido, dependiendo del tipo de proyecto. Y esto es un ejemplo de las 4 o 5 páginas del brief, y es lo mínimo viable necesario para desarrollar este producto. Aquí les presento algo súper interesante. Esto fue parte de los análisis cuando la empresa que me contrata para dirigir todo el campo, la área de diseño, ellos querían seguir utilizando celular. Yo les hice un diseño de una base para que pudieran colocar celular con trípode. Esto lo llevamos a campo, y cuando llevamos a campo para hacer análisis con pacientes, esto fue un desastre horrible. ¿Por qué? Porque aunque estaba en un trípode, tenía que estar 2 personas, una que manipulara el trípode y otra que moviera a la persona. Entonces eso generaba mucho dolor, a diferencia de usar un equipo portátil tú directamente con la mano. Y este es el concepto de diseño. Sí. Miren el concepto de diseño. ¿De qué hemos estado hablando? Que sea portátil, que sea resistente, que sea lo más cómodo posible, adaptable a la mano, ergonómico. Quiere decir que toda la forma del producto tiene que ser orgánica. Una forma orgánica, portable, higiénico, y lo están viendo en las formas orgánicas que estoy hablando, resistente en materiales, ante caídas, y la portabilidad. Y aquí tienen los primeros bocetos. Así, se dan cuenta que ya en la misma investigación planteada ya me da a mí el resultado hacia dónde debe de ir el concepto del producto, es esto. Y aquí estamos viendo ya ingeniería. Esto es pura ingeniería inversa, el diseño paramétrico en software SolidWorks, impresiones 3D que me permite hacer el análisis antropométrico, ergonómico, funcional. Después hicimos toda la ingeniería de diseño, que es toda la electrónica funcional interna en el producto en software paramétrico, los planos de fabricación, y posteriormente la impresión 3D, y lo que ustedes están viendo es un producto viable. Toda la electrónica está dentro de eso. Es decir, se diseñó para que la impresora 3D, de impresión 3D, pudiéramos hacer todo esto. Y efectivamente se hicieron los softwares, se hicieron las evaluaciones, y se comenzó a trabajar con el producto. Esto llegó hasta aquí para finalizar. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? La importancia que es las metodologías para una investigación. Incluso sea simple, sea básica, es importante por lo menos tener claro estos 3 principios: insumo, proceso, producto, servicio. ¿Qué necesito para que el proceso de diseño de mi solución a mi cliente sea efectiva? Es entender el insumo. Entender esas fases que son de verdad, son a veces muy caóticas, y en el cual a veces muchos se pierden. Entonces, esta es mi propuesta para ustedes. Mis recomendaciones son estas. Manejar
metodologías, aunque sean sencillas, pero que les permita a ustedes saber, ok, en la parte de entrada, en la parte del proceso, en la parte de la solución, es decir, qué me está faltando, qué está fallando, qué no está acorde o consecuente a la solución. Entonces, poder ser autocrítico, las metodologías que les permite evaluar, no ustedes, sino la misma metodología les permite evaluar a ustedes si el proceso del desarrollo de la solución es la adecuada. Bueno, de verdad, muchas gracias, muy agradecidos por el tiempo. Diseño en Venezuela, bienvenidos a esta nueva etapa de plataforma digital para ustedes, así que mis mejores deseos para todos ustedes, para el equipo Diseño en Venezuela, Elina. Seguiremos compartiendo, estoy atento, me pueden buscar por LinkedIn, por Juan Carlos Chávez Colmenares. Yo me muevo solo en las redes profesionales de LinkedIn y ahí tengo mis publicaciones y mis trabajos y me pueden buscar para compartir. Yo les puedo enviar a los que están interesados la metodología, se las puedo hacer llegar, yo tengo una tablilla donde está todo para aquellos que quieran entender, investigar y manejar y desarrollar su propia, un método bastante sencillo que puedan ir comenzando. Así que Venezuela, Diseño en Venezuela, muchas gracias, gracias por la confianza y un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.